¿Qué es lo que cuida el Museo Ferroviario? Bueno, el Museo Ferroviario obviamente tiene un patrimonio tangible, puede tener locomotoras, puede tener coches, puede tener objetos, puede tener distintos tipos de bienes materiales, pero hay un elemento intangible que también corresponde a la custodia, visibilización y valoración del Museo Ferroviario, que son las historias. ¿Y qué historias? Las historias de los jefes de estación, de los cocineros y los mozos, de los guardas, del personal de vía y obra, de los conductores, un montón de historias muchas veces desconocidas, muchas veces minimizadas, pero que son el principal patrimonio que tiene el museo. Esta enorme cantidad, esta riqueza, porque el museo es el portador de este patrimonio. Siguiente, por favor. Además de todos los personajes que trabajan en el ferrocarril, el museo es el depositario de las historias de viajeros, de aventureros, de amantes, de escritores, de poetas, de artistas. Imagínense ustedes todas las historias de amor que han quedado ocultas en el hotel de montaña de Uspallata, en el hotel de Puente del Inca, que se construyó en 1903, o en el hotel Termas de Cacheuta. Acá hay un montón de ideas, de contactos, de vínculos, de personas, de socios, empresas comerciales, proyectos culturales que surgieron en estos espacios de sociabilidad, en estos lugares de encuentro. Entonces acá hay una enorme cantidad de cosas. Incluso hay literatura. La novela Termalia cuenta la vida social en los años 20 del Hotel Termas de Cacheuta, donde venía la élite del cono sur de América a encontrarse y reconocerse ahí. Y estos son los elementos que también son parte del Museo Ferroviario. Sigamos. Bueno, el Hotel Termas de Cacheuta era un hotel con capacidad para 200 pasajeros. Tiene una historia dramática porque fue dañado por el aluvión del año 34, es una especie de Titanic de los Andes. Acuérdense que los grandes transatlánticos del mundo eran como hoteles de lujo flotantes y los grandes hoteles eran como grandes transatlánticos colocados en la montaña. Y así como el Titanic fue dañado por este accidente que hubo allá por el año 13, bueno, el Hotel Termas de Cacheuta tuvo una suerte parecida y ninguno de los dos hoy existen, ¿no? Entonces acá hay elementos con una enorme tensión dramática, con una enorme eh, valoración desde el punto de vista de las experiencias extremas del ser humano, territorialmente intensivas, ¿no? Y estos elementos son exactamente los que busca la industria del vino para activar el turismo del vino. En el Congreso de Turismo del Vino que se hizo en Sevilla hace pocos años, se llegó a la conclusión que el turismo del vino tiene que activar los sentidos y las emociones para atraer al público. Y eso es exactamente lo que puede hacer el turismo del patrimonio ferroviario. ¿Cómo? Contando estas historias. Conocerlas, compartirlas, representarlas, comunicarlas. Sigamos. ¿Qué más cuida el Museo Ferroviario? Historias de aventureros, soñadores, alcoholes y palomas, estadistas, símbolos de la paz. Y acá viene el papel del ferrocarril trasandino con el Cristo Redentor.
Ustedes saben, Argentina y Chile eran las dos potencias militares de América del Sur a comienzos del siglo, tenían eh, entre la séptima y la octava flota más poderosa del mundo en el marco de una carrera armamentista brutal que ellos se habían embarcado por la renta de sus exportaciones, los productos agropecuarios que exportaba Argentina y el salitre que exportaba Chile, tenían muy alta cotización en los mercados del primer mundo. Esta renta se orientó a una carrera armamentista y parecía que se venía un conflicto fatal, tal como ocurrió en Europa con la Primera Guerra Mundial. Tenían las mismas armas, acorazados de primera clase, hechos en los astilleros más avanzados de Europa. O sea, se venía una guerra donde iban a morir millones de argentinos y chilenos. Y esta guerra se detuvo gracias a una serie de negociaciones diplomáticas que culminaron con la instalación del Cristo Redentor, que se instaló ahí gracias al ferrocarril trasandino, y en las ceremonias oficiales las delegaciones se alojaron en el hotel de Puente del Inca, construido el año anterior, y se pudo hacer un evento de envergadura, y gracias a esto Argentina y Chile no participaron en la Primera Guerra Mundial. Se salvaron de protagonizar la primera guerra industrial de la historia universal. Esto es un elemento dramático, fue un elemento donde Argentina y Chile le dieron una lección de paz al mundo, porque el mundo siguió avanzando con la carrera armamentista y desembocó en esas guerras, y Argentina y Chile no. Y ahí estuvo el ferrocarril en primer lugar participando de estos acontecimientos. Acá tenemos, por un lado, una imagen del Cristo en la fecha de la inauguración, y por otro lado, la tapa de la revista Sucesos, editada en ese momento en Valparaíso, donde se representa el banquete de la paz de argentinos y chilenos, celebrando justamente este acuerdo que permitió salvar millones de vidas. Sigamos. ¿Qué otro elemento alberga el Museo Ferroviario? Los visionarios, los innovadores, los fugitivos, los revolucionarios. José Néstor Lencinas. Ustedes saben que en Argentina no había democracia, las élites controlaban el aparato político para reproducir sus propias elecciones con sistemas de votos cantados, censitarios y miles de restricciones a la participación. El Partido Radical lanzó una campaña para exigir la libertad electoral y la instalación de la democracia en Argentina. Esta revolución de 1905 fracasó en toda Argentina, menos en Mendoza, donde el líder de la Unión Cívica Radical, José Néstor Lencinas, fue gobernador revolucionario por unos pocos días para exigir la democracia. El fracaso en el resto de la Argentina facilitó que el gobierno enviara columnas del ejército a reprimir, y para evitar un derramamiento de sangre, Lencinas decidió entregar el poder y decidió escaparse a Chile para no caer preso. Entonces, ¿cómo escapó? En el ferrocarril trasandino. Entonces nos podemos imaginar a ese grupo de revolucionarios que estaban construyendo la democracia en América del Sur, que están escapando a toda velocidad con ese ferrocarril, tratando de, bueno, de llegar a Chile, de cruzar la frontera para continuar la lucha política, y que, bueno, van avanzando, penetrando en la cordillera de los Andes, escapando de la represión de los persecutores que querían acabar con ellos. Y que, bueno, el ferrocarril trasandino no estaba terminado, no estaba hecho todavía el túnel de la cumbre, así que tuvieron que avanzar hasta la punta de rieles y luego continuar a pie hasta el Cristo Redentor, donde seguramente tocaron y se encomendaron a la imagen de Jesucristo, y luego bajaron a Chile para continuar con su vida política, que luego culminó con la sanción de la ley Sáenz Peña y el comienzo de las elecciones democráticas en Argentina. Ahí está el ferrocarril trasandino. Es una de las historias más brillantes
y más interesantes de la historia de Argentina. Sigamos. El Museo Ferroviario cuenta también historias de la realeza, de los aristócratas, de los príncipes que cruzaron a bordo de estos trenes. El viaje del príncipe Humberto de Saboya en el año 24 o Eduardo de Windsor en el año 1925. Claro, yo entiendo, en Argentina hay poca simpatía por los británicos, por el conflicto pendiente de Malvinas, pero acá hay que verlo desde otro enfoque. Eduardo de Windsor, como ustedes saben, y luego fue rey de Inglaterra, que era el imperio más grande del mundo, porque incluía la India, Australia, Nueva Zelanda, la mitad de África aproximadamente. Pero poco después abdicó a la corona por amor. Priorizó el amor por su mujer por encima de el honor, el prestigio y las comodidades que ofrecía la corona. O sea, optó por la vida antes que por el poder. Algo aprendió, algo lo conectó con la vida. Y la pregunta es, ¿qué pasó con su experiencia a bordo del ferrocarril trasandino, cruzando la cordillera más alta del mundo fuera de Asia, viendo esos paisajes, viendo esa belleza, hablando con los guardas, hablando con los obreros, conversando con otros pasajeros, con los jefes de estación? ¿Qué lo conectó después de esa experiencia estética extrema de conocer esa locura que es la cordillera de los Andes iluminada por el trasandino? Algo tocó su corazón. Después él volvió a hacer este viaje un poquito más adelante y de alguna manera podemos conjeturar que el trasandino fue modelando un alma humana especial, capaz de anteponer el amor ante el poder. Y esto es parte de la historia de este rey que abdicó por amor y que pasó por el trasandino. Entonces, esto es un tema pendiente para analizar. Necesitaríamos filósofos para poder entender un poco el papel del ferrocarril trasandino desde el punto de vista de la estética, cómo conmueve el alma humana. Sigamos. Bien, entonces de a poco vamos viendo, y a la luz de la experiencia de los que trabajan con el patrimonio vitivinícola y otras modalidades de patrimonio agroalimentario, cómo los museos ferroviarios están llamados a ejercer un papel en el fortalecimiento de la identidad territorial como un vector de desarrollo socioeconómico y un instrumento del desarrollo territorial. Sigamos. Fíjense la importancia que tiene el ferrocarril que va de Cusco a las inmediaciones del Machu Picchu, que es un elemento fundamental. Y como todos ustedes saben, durante muchísimos años Machu Picchu ha sido el principal atractivo turístico, el principal motivo del ingreso de turistas extranjeros al Perú, una de las palancas de su desarrollo social y económico. Sigamos. Bueno, vamos a hablar ahora de negocios, para hablar al más alto nivel. Turismo receptivo. Francia recibe 90 millones de turistas al año, España 85, Italia 80, Argentina 7, Chile 4.5, Bolivia 1.2, Paraguay 1.2. ¿Cómo puede ser esto? Argentina tiene la misma población que España. ¿Cómo puede ser que España tenga 10 veces más turismo? Entonces, acá hay que aprender, porque estos países se han dado cuenta que el turismo ayuda más al desarrollo social y económico que las grandes fábricas de chimenea, que además son contaminantes. O sea, cada vez más el turismo es relevante en la economía mundial.
porque no solamente por ser industria sin chimenea, sino porque además genera una multiplicidad de efectos sociales y económicos, porque los que se involucran en el turismo habitualmente son pymes, entonces se generan múltiples encadenamientos productivos, genera recursos que se distribuyen masivamente en decenas de miles de empresas. Pero fíjense cómo Francia, España e Italia han entendido que eso es estratégico y lo han desarrollado poniendo un gran esfuerzo y una gran focalización ahí. En cambio, en el sur de América estamos apenas empezando, somos como unos novatos. Realmente lo nuestro es muy, muy tenue, ¿no? Casi insignificante al lado de la cifra de los países centrales. Entonces la pregunta es, ¿cómo cerramos esta brecha? Esta es la gran inquietud y lo que nos va a llevar a entender el papel estratégico del patrimonio en esto. Sigamos, por favor. ¿Cómo hace Francia para convocar 90 millones de turistas al año? Fíjense, lo de Francia es muy interesante porque muchas veces asociamos que la principal corriente del turismo es el turismo de sol y playa. Pero Francia no se destaca por el turismo de sol y playa. Tiene un poquito, sí, en la Côte d'Azur, pero es muy menor. ¿Cómo hace Francia para captar 90 millones de turistas al año? Con el patrimonio, con la identidad, ofreciendo experiencias únicas, contando historias emocionantes. Sigamos. Entonces, lo interesante cuando uno hace un viaje de espionaje a Europa, lo que percibe es que ellos han advertido el papel del patrimonio y cada vez más desarrollan una propuesta turística centrada en la identidad, la cultura y el patrimonio. Esa es la clave. Eso genera 90 millones de turistas al año. No van a Francia a ir a la playa, van a Francia a ver cultura y patrimonio. Ese es el punto. Sigamos. Entonces, a su vez, el patrimonio, durante un tiempo se percibía que lo importante en los años 50, que el patrimonio eran los grandes monumentos, que eran las celebraciones del poder, los castillos feudales, los palacios renacentistas, las catedrales góticas, celebrar el poder de los duques, de los condes, de los obispos, pero Europa ha ido evolucionando hacia una visión mucho más amplia del patrimonio que incluye los viñedos patrimoniales, que incluye la cerveza artesanal, la gastronomía, el patrimonio industrial, una diversificación enorme, poniendo en valor todos estos elementos que a simple vista o que hace algunos años no se habían considerado patrimonio y ahora sí, y que tienen un valor estratégico fundamental. Sigamos. Entonces, ¿cómo se valora el patrimonio? Con un proceso de recreación constante de la historia, con énfasis en la identidad, cuidando el territorio, el orgullo de lo local y vinculándose con el mundo del arte. Esos artistas que nosotros a veces nos cuesta entender porque piensan igual que nosotros, pero al revés, bueno, tenemos que tomar conciencia que tenemos que hacer una alianza con los artistas para poner en valor el patrimonio. Y ahí sí se arma este conjunto seductor y de gran implicancia social y económica que tienen los museos europeos. Hay festivales del pan, hay panes patrimoniales. Dice un pan, pero ¿cómo puede ser interesante un pan? En una oportunidad viajaba de Alemania a Francia por la carretera en un auto y alguien en el auto dijo, uy, tenemos que entrar a este pueblito porque hay que comprar el pan, pero a mí no me entraba en la cabeza, ¿cómo me voy a desviar de la carretera? Tengo que llegar, me faltan 6 horas de viaje para llegar
a Normandía, quiero llegar y me hacen parar para ir a comprar un pan, si da lo mismo el pan. Y me explicaron, no, momento, este es un pan que se hace con especies, que viene de la época de Carlomagno, que esto es algo especial, son sabores únicos. Y efectivamente, cuando probé ese pan, me di cuenta lo que significaba. Bueno, así es toda Europa. Por eso Europa nos fascina, porque cada lugar está cuidadosamente cuidado, puesto en valor, es una maravilla y nos emociona. Sigamos. Bueno, Juana de Arco, vamos a Rouen, Francia. Juana de Arco. Juana de Arco fue quemada viva el 30 de mayo de 1431. ¿Y qué es lo que hay? ¿Cómo se ha patrimonializado esa experiencia para emocionar a los turistas? Con obras de arte, arquitectura, escultura, con vitró, con espectáculos de luz y sonido que reproducen el juicio a Juana de Arco, con la gente vestida de época a partir de las actas de ese juicio han reproducido, han hecho una obra que está hecha espectáculo de luz y sonido para que uno pueda ver de nuevo eso. Así trabajan en Europa para conseguir los 90 millones de turistas al año, desde el patrimonio y desde estos museos. Sigamos. Bueno, entonces, toda esta historia, estos libros, estos temas, son los que son la base para un plan de desarrollo económico y social. Libros de la ruta de los viñedos, la ruta de los molinos, que es otro patrimonio industrial que todavía no hemos podido poner en valor en América del Sur, pero que es muy emocionante. Y obviamente el patrimonio ferroviario forma parte de estos elementos. Sigamos. Y el arte en el cine, cómo los franceses han aprovechado al máximo este patrimonio para comunicarlo en forma masiva. Cómo la experiencia del reinado de Luis XIV en el Palacio de Versalles ha dado lugar a obras literarias donde se destacan los libros de los mosqueteros de Alejandro Dumas, películas para el cine, series que se conocen a través de las plataformas de streaming tipo Netflix. Ellos valoran, entonces después uno ve todo eso y dice, yo quiero ir y conocer el Palacio de Versalles. Y entonces después quiero comprarme el merchandising de todos los productos que me venden ahí. Y ahí se va generando esta cadena de valor alrededor del patrimonio. Sigamos. Bien, fíjense, Medianoche en París, la película de Woody Allen que hace que a uno le den ganas de ir a conocer París. O cómo Perú nos está marcando el camino. La serie que hizo la televisión peruana, El Último Bastión, ha causado gran interés y no solamente en Perú, sino en el mundo, porque ya se ha empezado a distribuir a través de la plataforma de Netflix. ¿Y qué es lo que tiene de interesante? Que muestra el patrimonio del Perú, el patrimonio arquitectónico de Lima, el patrimonio gastronómico, los usos y costumbres, todo lo que ellos tienen lo muestran con orgullo. Entonces dan ganas de ir a conocer Perú. En el resto de América Latina, ¿qué es lo que hacemos? Y nos encanta hacer películas de o series de narcotraficantes, de marginales, de torturados y torturadores, de todas las cosas que tienen que ver con el dolor, con el crimen, con el odio. Qué poco hemos avanzado en crear películas dedicadas a poner en valor el patrimonio. ¿Qué estamos esperando para hacer películas y series donde estén nuestros ferrocarriles en el centro, que tienen historias maravillosas que contar? Sigamos. Bien, entonces para concluir, el nuevo concepto del museo ferroviario.
sumarle a lo que ya se está haciendo, sumarle una visión un poco más amplia. Y esto argumentarlo cuando vamos a negociar con las autoridades para pedir recursos y fondos para fortalecer nuestros museos. No venimos en nombre de una pequeña comunidad interesada en preservar el patrimonio ferroviario. Venimos como ciudadanos y como protagonistas de un proyecto de desarrollo socioeconómico nacional a pedir recursos para un lugar estratégico. Entonces cambia completamente la forma que vamos a tener para dialogar con el poder. No venimos en nombre de un pequeñísimo grupo de interés, venimos en nombre del interés general. No venimos a mendigar fondos de apoyo a la cultura marginal, venimos a sentarnos en la mesa de los planes de desarrollo económico. Entonces, totalmente distinto. Entonces, ¿por qué esto es estratégico? Porque nuestros museos pueden ayudar a enriquecer y diversificar la oferta turística. Por eso tenemos que ser una pata estratégica en la discusión de las políticas públicas, para incorporar nuestros patrimonios como lugares estratégicos. Y para ello, a su vez, tenemos que hacer una política de alianza para fortalecer nuestros museos y ampliar su vinculación con el medio. Tenemos que hacer un programa de extensión y lograr que mucha más gente venga a participar de nuestras actividades. Adelante. Entonces, ¿con quién tenemos que aliarnos? Con el mundo de la gastronomía, el mundo de la cerveza artesanal, recrear la épica del comedor, del salón comedor de los ferrocarriles, y esta alianza estratégica para hacer muestras donde a la vez podamos mostrar la última muestra ferroviaria de nuestro museo juntamente con una degustación de cervezas artesanales o de quesos artesanales o de vinos. Esto ensancha la perspectiva del museo. Entonces, hay gente que igual va a venir a ver nuestro museo porque son los amantes del mundo ferroviario, pero a su vez vamos a incorporar a otros sectores y los vamos a comenzar a sensibilizar en torno al patrimonio ferroviario. Y esto va a incrementar la legitimidad de nuestros museos. Vamos a ir ensanchando nuestras audiencias, que esto es otro elemento, digamos. Este es un poco el problema que tiene a veces la música clásica, que tiene audiencias muy pequeñas y que necesita ensanchar audiencias. Entonces esto es un poco una manera que podemos nosotros de avanzar en esta dirección. O sea, que el museo sea un museo vivido, donde la ciudadanía sepa que ahí pasan cosas interesantes y que cada tanto hay que ir porque es interesante. Sigamos. Aprovechar el espacio del museo para actividades convocantes, alianza con artistas, muestras y exposiciones de arte, fotografía, plástica, música, escultura, poesía. O sea, acá hay elementos donde el museo tiene que ser percibido por la autoridad pública como un lugar estratégico, como algo indispensable de la ciudad, un activo del territorio. Entonces hay que ir viendo esta manera de trabajar en forma conjunta, generando sinergia entre el museo, que muchas veces los museos tienen espacios muy grandes, porque si uno recibe una antigua estación, y las estaciones a veces son muy grandes, entonces son espacios grandes, y en las ciudades esos espacios pueden ser muy apreciados por la gente que tiene elementos interesantes que comunicar y no tiene esos espacios. Y el mundo de la cultura naturalmente está en busca de esos espacios. Entonces, si nosotros hacemos esa alianza con el mundo de la cultura, nosotros compartimos nuestro espacio y ellos a cambio comparten su arte.
y el resultado es un negocio de win-win. Y así vamos avanzando en el proyecto de transformar los museos en vectores de desarrollo económico y social, además de la puesta en valor de lo estrictamente ferroviario, que eso es lo que todos ustedes dominan. Sigamos. Bueno, el ferrocarril fascina, fascina y fascina. Y los países que han tenido los recursos han desarrollado el ferrocarril en el arte, en películas, en audiovisuales, en cine, en Netflix, con espectáculos, luz y sonido. ¿Para qué vamos a hablar del famoso Oriente Express, que se desarrolló en la literatura con Agatha Christie y luego evolucionó hacia películas, series, bueno, todo un mundo realmente encantador. Y nosotros con nuestros ferrocarriles tenemos historias maravillosas, emocionantes, y no la hemos podido todavía visibilizar por falta de alianzas estratégicas con el mundo del arte y de las industrias culturales. Sigamos. Bien, en resumidas cuentas, el Museo Ferroviario como motor de desarrollo, por su capacidad de convocatoria, tenemos que aumentarla para sentarnos a discutir con los poderes públicos. El museo tiene que exhibir que tiene una gran convocatoria. Y tenemos que lograr legitimidad social en el territorio, que la autoridad pública no tenga más remedio que hablar con nosotros desde el museo, porque la sociedad aprecia ese museo, porque la sociedad entiende que ese museo es parte de su patrimonio cultural. Y el museo como espacio de encuentro. Nosotros nos encanta estar ahí con nuestros amigos porque muchos de nuestros mejores amigos son los que están en el Museo Ferroviario. Está bien, porque compartimos estos intereses, pero tenemos que ampliarlo y hacer periódicamente que el museo sea un espacio de encuentro. Un lugar estimulante para pensar proyectos de desarrollo. América Latina tiene muchos pobres, entre un 30 y un 50% de la población es pobre. Por lo tanto, nos tenemos que sentir la responsabilidad como dirigentes de esta sociedad de que hay que ayudar a sacar a la gente de la pobreza, y eso implica generar riqueza, no hay otra manera. La manera es generar riqueza, y una manera de generar riqueza es mejorar la oferta turística y traer turistas del extranjero. Tenemos que ser un animador constante de la vida comunitaria, entendernos como un atractivo turístico, no limitarse a acudir al Estado para preservar solo material ferroviario. Ese discurso para el Estado es poco atractivo. Son muy pocos los lugares donde el Estado tiene un staff de gente que sepa valorar el patrimonio ferroviario. Eso es excepcional. Lo común es que para la gente del Estado es un valor menor. Entonces, si nosotros, además del material ferroviario, somos un vector de desarrollo, somos un espacio de encuentro social, somos un lugar que toda la comunidad reconoce como un elemento patrimonial esencial, entonces vamos a conversar con el Estado en otros términos y vamos a conseguir recursos para mejorar la puesta en valor del patrimonio, su visibilización, su preservación, su señalética y todo lo que estamos planteando. Entonces, la idea es legitimar el museo y ampliar su radio de acción con alianzas estratégicas, con el mundo de la cerveza artesanal, el mundo del arte, las exposiciones. Acá hay una enorme cantidad de posibilidades de desarrollo. Vamos a la última. Muchas gracias y les dejo esta imagen que se publicó en la revista Sucesos con motivo de la inauguración del ferrocarril trasandino hace más o menos 115 años. Muchas gracias.